El día de hoy voy a tener el gusto de empezar algo que puede ser interminable. Nada más quiero que se imaginen que en las 2 próximas horas escasas, o mientras no me digan ya párale, yo aquí voy a seguir platicando. Es algo que yo empecé a conocer desde mi más tierna infancia. Puedo decir que desde antes de los 6 yo ya sabía muchas de las cosas que hoy les voy a platicar. ¿Gracias a qué? Pues a una familia excepcional. Podría contar tanto que si me pongo a contar, pues aquí nos echamos toda la mañana. No tiene caso. Nada más diré 2 o 3 cositas esenciales para que ustedes vean por sí mismos en qué fundamento lo que voy a decir. No es nada más lo leí, no es nada más lo estudié, sino sobre todo es lo viví y lo vivo y lo seguiré viviendo. Entonces, en estos términos, para explicar el por qué digo lo que digo y cómo lo digo, debo decir que soy nieto de don Adalberto Abascal y del Río, pariente muy cercano de Lázaro Cárdenas y del Río, rivales acérrimos, ¿sí? Podríamos decir que entre ambos existió, pues no exactamente odio, porque mi abuelo no lo odiaba, pero Cárdenas sí odiaba a mi abuelo, por católico, porque era jefe católico de aquel movimiento famosísimo que se llamó la Cristiada. Mi abuelo Adalberto fue el jefe civil. Había 2 jefes, el jefe militar, que fue Enrique Gorostieta, asesinado a traición, como se decía en aquella época, venadeado por las fuerzas federales, a pesar de que se le había ofrecido, con testigo del Papa de aquella época, respeto a su vida, a la de él y a la de otros 30,000 oficiales que fueron asesinados por el gobierno priista, ahora antes llamado Priando y ahora llamado Primor, que no es más que lo mismo con una diferencia de más 30 años. Entonces, mi abuelo Adalberto, yo conocí sus hazañas personalmente, sus dolores, sus huidas, sus luchas, sus derrotas, sus éxitos, porque él me los contó personalmente cuando yo cumplí 9 años. Él, después de huir muchos años escondido, después de la Guerra Cristera, llegó a mi casa cuando yo tenía 9 años a ocupar mi cama. En mi casa, en mi cama, mi papá me lo pidió, yo encantado de la vida. Y puedo decir que para el psicólogo que ahora soy, pues fue mi primer paciente, porque obviamente, ¿qué puede hacer un niño desde el punto de vista académico? Pues no. Entonces yo lo único que supe darle, que fue lo mismo que yo había recibido por parte de mis padres, fue mucha ternura, mucho amor, mucho tiempo, escucharlo pacientemente años enteros, durante muchísimas cientos de tardes, y él fue recuperando su lucidez, su alegría de vivir a pesar de su avanzadísima edad y de su estado emocional y mental muy maltrecho. En ese lapso en el cual yo escucho a mi abuelo sus narraciones sobre sus luchas políticas y la guerra cristera y cosas similares, pues puedo decir que yo definí a qué me iba a dedicar el resto de mi vida. Entonces, mi abuelo tiene en lo que voy a decir una influencia rotunda, profunda, vigente y además testimonial. Lo que yo voy a contarles hoy, que el tema central pues es el Pacto de los Generales, yo lo conocí en esa época, porque él fue un testigo presencial de ese pacto. Y muy niño, imagínense, yo acabo de cumplir 76 años, cuando yo cumplo 9, pues yo ya sabía lo que hoy les voy a platicar. Y la segunda cosa que puedo decir sobre mis antecedentes heredofamiliares, que si no se conocen no se podría explicar el por qué digo lo que digo y cómo lo digo, y sí reconozco
lo digo con mucha indignación. Algunos en la red, muchos en las redes sociales, me acusan de una manera muy simplista, poniendo cosas como, ay, cuánto odio hay en tu corazón. Y yo les contesto, mira, no peleo por odio, sino por amor a los que vienen detrás de mí. Y los que vienen detrás de mí, pues son una multitud. 9 hijos, 23 nietos y más o menos unos 500,000 alumnos reunidos a lo largo de mis 56 años de vida profesional. Pues es una tremenda responsabilidad. Y ahora con las redes sociales, pues puedo hablar de una influencia, sin exagerar, sobre millones de personas. Entonces sí, reconozco que estoy muy enojado. Exactamente tan enojado como lo estaba nuestro Señor Jesucristo el día que les dice a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es Lucifer, y etcétera. Y me da más gusto cuando agarra el látigo y los echa a fustigazos del templo que han prostituido. Y puedo decir que de alguna manera, aunque aplican restricciones, hoy estamos viviendo algo muy similar, pero yo diría que bastante peor a lo que a él le tocó ver en su época de predicación de vida pública, ¿no? Entre los 30 y los 33 años. Siempre he dicho que si él volviera a vivir en esta época y fuera mexicano, ya lo habríamos crucificado otra vez, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, además añado que mi padre, ahí está un libro sobre él, que espero me hagan el honor de comprar, las más curiosas, los más curiosos, los más abiertos al conocimiento. Mi padre es todo un personaje en la vida del México del siglo XX, muchas hazañas que muy pocos conocen, como el haber logrado evitar el desembarco de la flota gringa durante la Segunda Guerra Mundial, que querían poner una base en Baja California, donde yo nací, Bahía de San Carlos, en Comondú, y en el desierto fue donde me tocó nacer, porque él fue a colonizar allá, desterrado por el régimen, y tuvo ese papel providencial que narran escritores muy, muy serios, entre otros una persona, Rodrigo Ruiz Velasco, a quien consideramos el 12º hermano, que aunque no fue hijo biológico de papá, pero es el ciudadano mexicano que más ha estudiado su vida, al grado de escribir un libro sobre mi papá, que ninguno de los hermanos fuimos capaces de escribir. Seguramente porque se necesitaba alguien de tiempo completo y con formación académica profesional como historiador. Él es un doctor en historia, reconocidísimo, y por eso sí recomiendo que para entender mejor lo que sucede, se conozca bien la obra de mi padre y se conozca bien la obra de mi abuelo. Es muy complicado conocer todo esto. De hecho, esta explicación, pues como les digo, ha requerido de mi parte, aparte de estas dos experiencias familiares tan profundas, tan sellantes, troqueladoras de lo que ha sido toda mi vida, pues yo mismo me he dedicado a estudiar. Puedo decir que tengo varias pasiones muy fuertes. Si quieres mantenerte joven, no aburrirte, no enfermarte y darle sentido a tu vida, consíguete una pasión. Pero si tienes varias, mejor, ¿no? Entonces mis pasiones son, pues, Cristo, mi patria, mi esposa, mis hijos, la literatura, el conocimiento, el estudio, el deporte, el motociclismo, el ajedrez, la música clásica y muchas cosas más similares. Y todo esto me ha llevado a ser un estudiante de tiempo permanente, de tiempo completo. Y en mis ratitos libres como hoy, cuando me invitan, pues a transmitir lo que he aprendido con un promedio de lectura de un libro por año. Por semana. Así que si multiplicamos el número de semanas que he vivido desde los 5 años que aprendí a leer hasta la fecha, pues saquen la cuenta y ese es mi acervo cultural leído,
Con la ventaja, no sé por qué, es un don que Diosito me regaló, de que me basta leer las cosas una sola vez para no volverlas a olvidar. Entonces, pues partiendo de esta base, hablaremos hoy del Pacto de los Generales. Como vi que no había manera de proyectar el tema, para no obligar a Mari a hacer una revolución arquitectónica en su casa y causar molestias, decidí hacer un artículo de 6 páginas, mismo que les voy a dar en un folder a cada uno de ustedes. Sí, cuando alguien me preguntó, bueno, ¿y cuánto vas a cobrar por tu conferencia? No es un cobro, es simplemente los que quieran, los que gusten y la cantidad que gusten. El material es tremendamente valioso. Si pagaran lo que vale, no tendrían dinero para hacerlo. Así que con un pago simbólico me doy por servido. Nada más no olviden aquello que decía San Pablo: el que al altar sirva, del altar coma. Y pues yo también como. Sí, porque luego algunos creen tontamente que por lo que hablo y cómo lo hablo y demás, suponen que yo soy un espíritu puro que no necesita echar gasolina. Bien, entonces, el tema del Pacto de los Generales comienza justamente hace tantos miles de años que sería imposible contarlos. Vamos a decir que lo que hoy es historia de México, del México de los últimos 100 años, y particularmente del México de estos momentos, comienza ¿cuándo? ¿Cuándo empieza este drama? ¿Alguien tiene una idea? Desde la época antigua, ¿no? ¿Qué tan antigua? Pues desde la... Desde la independencia. Pues no, yo creo que desde antes, mucho antes, todo lo de los generales, desde los tlatoanis y todos ellos, ¿no? Bastante antes. Nos vamos más para atrás. A ver, ¿qué tan atrás nos vamos? La prehistoria. ¿Más para atrás? Adán y Eva. ¿Más para atrás? La creación. Muy bien. Un poquito después. Bueno, sí. ¿Perdón? Los Ángeles. Los Ángeles. Comenzamos, para entender lo que hoy sucede, es absolutamente indispensable entender cuándo comienza la historia. Y la historia comienza cuando un espíritu inteligente, que no es Dios, toma su primer decisión. ¿Sí? Y ese espíritu inteligente, que no es Dios, que toma su primer decisión contraria a Dios, pues será conocido como Luzbel, el portador de la luz. Y realmente, ¿en qué consiste la rebelión de Luzbel? Muchos nos hemos quedado, debo ser muy incisivo, muy crítico en lo que voy a decir, nos hemos quedado en términos de religión vestidos con nuestro traje de primera comunión. Ya no cabemos. Hagan la prueba, por favor. Sáquenlo de su closet y a las damas más delgaditas y mejor conservadas intenten ponérselo y verán cómo ni siquiera les cabe una pierna, ¿no? Entonces, si no entendemos lo que pasó en esos momentos, que se llama el Evo, así se llama, el Evo, con BV, va a ser imposible prácticamente entender lo que hoy sucede. ¿Quién no ha escuchado aquella famosa canción cantada por una voz extraordinaria? Puede ser Plácido Domingo, Pavarotti, pero la voz que más la ha cantado y la que más emociona a la gente es la de Frank Sinatra. Y a la canción que me refiero se llama My Way, a mi manera. ¿Quién inspiró la letra de esta canción en la mente de algún autor humano? Creo que fue Polanca el que escribió la letra, si mal no recuerdo. Y la mejor interpretación, no la mejor tal vez, pero sí la más famosa, pues es la de Frank Sinatra. ¿Por qué digo
a esta pregunta. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Quién inspiró y en qué se inspiró esta canción? ¿Qué se imaginan? Fíjense bien en la letra. Esa letra está ampliamente analizada en ese libro rojo que está ahí. Si quieres, por favor, señor Mora, mostrárselos. ¿Sí? Ese. ¿Sí? Gracias. Váyanlo pasando de mano en mano. Propongo que más adelante, en el transcurso de la mañana, si alguien tiene interés, ahorita es el único ejemplar físico que existe, pero el lunes me llegan 100 ejemplares y los que lo compren hoy pues tendrían alguna ventaja. Bien, entonces en ese libro que se llama Solo la persona virtuosa es feliz, narro desde muy al principio el origen del drama que hoy vivimos en México y que es la rebelión de Lucifer. Hay algunos párrafos en esa canción verdaderamente determinantes, significativos de lo que quiero explicar. Por ejemplo, y así seguiré hasta el final y a mi manera. No sé si amé, si fui feliz, lo único que sé es que fue a mi manera. Jamás hubo para mí un amor que fuera importante. Tomé de cada flor su aroma y su instante. Y así seguiré hasta el final a mi manera. La letra es más amplia y yo hago un análisis filosófico, teológico y psicológico de su significado. ¿Y qué significa, en términos actuales, la rebelión de Luzbel? Pues significa que yo aspiro a ser Dios, a ocupar su lugar y a borrar de todas las maneras habidas y por haber lo que podríamos llamar ley divina y en la creación y en el ser humano ley natural. Es una rebelión contra la ley de Dios y una rebelión contra la ley natural. Entonces, esa misma rebelión contra la ley de Dios y contra la ley natural, lo narro con mucho detalle en ese libro, porque los primeros capítulos los dedico al pecado de Eva y al pecado de Adán. ¿Y cuál es el pecado de Eva? No sí se sabe. Soberbia. Tampoco. Tentar, caer en... No se comió una manzana. No. ¿Cuál es el pecado de Eva? Tampoco. Sí, pero ¿en qué consiste? Hay que ser muy... Ella lo que hizo fue desobedecer. Es que si lo decimos así no vamos a entender nada. ¿Qué fue lo que quiso hacer? Legalizar el aborto. A ver, voy a decir varias cosas que quiso hacer, traduciéndolas al lenguaje actual. ¿Qué es hoy la ideología de género? Díganme algunas de las cosas que más les cause furia, indignación, interés. El aborto. Bueno, entonces, según Eva, según Luzbel, nada le molesta tanto a Luzbel como que haya vida humanas. ¿Y qué fue lo que más enfureció a Lucifer todavía antes de la caída, de su caída? ¿Qué fue lo que más pudo motivarlo a desobedecer de una manera brutal, diabólica, la ley divina? Que Dios iba a ser hombre. Que Jesús iba a ser hombre. Que Dios se iba a ser hombre. Muy bien. Y la de la Virgen por también, ¿no? La vida. Humana por encima de los ángeles, peor Sí. tantito. Entonces, ¿qué es lo que hoy más enfurece a la izquierda? ¿Qué es lo que hoy más enfurece a Olgada Diablo-Cheslova? ¿Ya saben quién es Olgada Diablo-Cheslova? No. Olga Sánchez Cordero. Diabloches, pues ¿cuál Sánchez? Es Diabloches, ¿no? ¿Sí? Cordero, no, loba. Entonces, el pecado de Eva es exactamente el mismo pecado de Lucifer. Y el pecado de Lucifer es el odio a la vida y particularmente el odio a la vida humana. ¿Sí? Pregunta, por favor. Digamos que pienso que eso puede ser una manifestación del pecado real,
porque la tentación del demonio hacia Eva fue que ella iba a decidir lo bueno y lo malo. Exactamente. No que hubiera o no vida. Eso digamos que es una consecuencia. Muy bien. Yo decido que Me es quitaste bueno las o palabras malo de la boca. y que hay perdón. No, Sí, eso es lo que tenía que aclarar. Ah, Pero comencé por el ejemplo. ok. Comencé por la consecuencia práctica de querer modificar las leyes divinas a su manera Exacto. y seguir así hasta el final a su manera, sin que jamás hubiera para ella un amor importante, mucho menos el de la vida. Claro, ¿Sí? digo, ese es uno más. Exacto, es muy uno más. importante, pero Sí. que no El es meollo, exclusivo. el ADN del pecado es la decisión de usurpar el trono de Dios. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la usurpación del trono de Dios implica la modificación, la derogación, la abrogación, la anulación de cualquier cosa que huela a ley divina o a ley natural o a ley propia de la naturaleza humana. Por eso si vemos punto por punto cada una de las cosas que hoy, cada uno de los objetivos que hoy se intentan instalar a escala global en los gobiernos, en las sociedades, en las empresas, en la iglesia, y dije iglesia porque solo hay una. Las demás no son iglesias, son capillitas o son sectas. Pero comenzando por la principal o única, en la Iglesia Católica tenemos ya, como lo dijo Pablo VI, el humo de Satanás metido hasta la médula. De muchas maneras, de muchas formas y a través de muchos nombres famosos y con un poder extraordinario. Entonces, en efecto, repitiendo lo que dice nuestra compañera Alejandra, el pecado de Eva, que es el mismo de Diablocheslova, es querer usurpar el trono de Dios. Querer hacer las cosas a su manera y seguir así hasta el final. A su manera y obviamente dando la espalda a Dios. No solo la espalda, sino procurando instalar, convencer, manipular, alterar el orden de la creación en la mente, en el conocimiento, las emociones, las costumbres, la forma de vivir de todos los seres humanos, que nos acerquemos demasiado a ese perro amarrado de Dios que es el demonio, le meneemos los bigotes y nos pongamos a dialogar con él. Algunas personas me reclaman airadamente, es que tú no dialogas, Juan. Pues es que el mal no tiene derechos. Con el maligno no se dialoga. Sí, lo acaba de decir el Papa. Se dialogan con personas abiertas a aprender. Y otra cosa, la iglesia no escucha, la iglesia enseña. La iglesia no es una organización democrática. Sin embargo, pues digamos que las Evas de toda la historia quieren que la iglesia sea una organización democrática, en el sentido de mayoría de votos, aunque sea la mitad más uno. Y si hay algo perverso en la historia de la humanidad, y esto no lo señalo yo, ni lo señala mi padre, ni don José Vasconcelos, ni los sabios de la modernidad, ya lo señalaban los sabios antiguos, los sabios griegos más famosos. Sócrates y Aristóteles señalaron como la forma más corrupta de gobierno la democracia. ¿Por qué? Porque garantizaba el dominio de los ignorantes, el dominio, como diríamos ahora, el lenguaje chilango, de los chairos. ¿Sí? Volviendo al punto entonces, en la historia de México, como la de China, Rusia, Japón, Alemania, la historia del planeta entero empieza justamente en el Evo con la caída de Eva. Eva entonces intenta ser Dios y unos instantes después pues se da cuenta de que no lo logró y se queda sola, desnuda, avergonzada y con la conciencia de haber hecho algo catastrófico. Y seguramente, hablando el lenguaje humano moderno, ella piensa pues que lo que es que sola no se va a quedar.
Y entonces pues va con Adán y le propone que haga lo mismo que él, querer definir la ciencia del bien y del mal, que no significa más que decretar que se puede asesinar legalmente a una persona porque no es persona, ¿sí? O que es persona pero hasta que cumpla 12 semanas, o que es persona hasta que empiece a latirle el corazón, o que no es persona sino hasta que tenga acta de nacimiento, según dice Obama. Y si a la mamá no le gustó el bebé, por chiquito, por chaparro, por enfermo, porque no se parece a su marido o por lo que sea, Obama quiso empujar la ley del derecho a suprimir al bebé ya nacido simplemente por no cumplir con las expectativas de los padres. Eso es querer entonces legislar sobre el bien y el mal a partir de mis propias decisiones, de mis propios caprichos. Adán comete el mismo pecado en el fondo que Eva, pero con una variante que obviamente en Eva no se da. ¿Cuál es la variante del pecado de Adán? En realidad, ¿cuál es la principal falta de este caballero? ¿Haberle hecho caso a Eva? Yo tan frúgil y usted tan insistosa. Pues no, su principal pecado fue haber pensado algo así como lo que es que el próximo invierno no duermo con los pies fríos. ¿Sí? Pies fríos. Hablando en términos teológicos, evidentemente el pecado de Adán es un pecado de lujuria. Lujuria. Prefiere a la criatura que al creador. Ahora, si me pongo en los zapatos de Adán, pues lo entiendo y a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Sobre todo porque yo tuve un maestro hace muchos años, cuando yo tenía 21, y estaba empezando la licenciatura en la Ibero BES, que ahora es cualquier cosa menos universidad, y este maestro nos platicaba de una manera muy convincente, pues era como una especie de defensor, abogado defensor de Adán, porque decía, hablaba en aquella época de una mujer verdaderamente espectacular, que nos traía locos de cabeza a todos los chavitos, y se llamaba Sofía Loren. Entonces él decía, miren, imagínense a Sofía Loren. Ay, señor profesor, yo no la conozco. Y entonces el profesor sacaba una foto de Sofía Loren, como Dios la trajo al mundo, y en pleno salón de clase nos la enseñaba, ¿sí? Y decía, véanla bien, muchachos, admiren esta obra de arte. Muy bien, nada más no sean lujuriosos. Ay, profesor, nos pide milagros, ¿no? Ahora imagínense que esta Sofía Loren, si la comparamos con Eva, tiene la belleza de un chimpancé feo y viejo. Ahora imagínense a Eva. Bueno, pues por ella cayó Adán. Y entonces, pues con razón. A lo mejor todos hubiéramos hecho lo mismo al ver aquella hermosura perfecta, sin celulitis, 90, 60, perfecta, ¿no? Inteligente, imagínensela como quieran, pero no deja de ser un pecado de lujuria, en el cual Adán prefiere a la criatura hermosísima, perfecta, todavía no deteriorada por los efectos del pecado, porque ese deterioro va a ser paulatino. De hecho, hay autores muy serios que demuestran que el deterioro de la humanidad no es de golpe, sino que ocupa miles de años. Les dio tiempo de construir las pirámides. Les dio tiempo de construir las imágenes de Nazca. Probablemente les dio tiempo de viajar a otras estrellas. Si es que hay extraterrestres, cosa que a mí me encantaría, pero no lo sé. No soy como Jaime Maussan, que dice que ya hasta se lo llevaron y le hicieron el amor, ¿no? Sí, nada más probablemente por el rating que seguramente obtiene en Televisa. Entonces, volviendo al punto, el hecho es que esta doble decisión, querer ser Dios, Eva, querer a la criatura y no a su creador, Adán, nos deja hoy a todos los habitantes de la tierra, a todos los hijos de Eva, en algo que los psicólogos de la Escuela Mexicana de Psicología Realista
ningún otro psicólogo fuera de nosotros llamamos la fractura existencial. ¿Qué es la fractura existencial? Bueno, pues se lo diré en términos muy prácticos. A ver, caballeros muy poquitos aquí presentes. 1, 2, 3, 4. ¿Alguno de nosotros conoce una mujer no controladora? Serían de otra especie. Si son humanas, hijas de Eva, son controladoras. ¿Sí? Yo no controlo, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que siempre tú tienes la última palabra? Sí, mi amor. Entonces, el afán de control es el sello psicológico más profundo y más doloroso en la raza humana a partir del pecado original. Y ahora hago la pregunta al revés para ser parejo. Sí, ¿Alguna de las damas conoce a algún hombre no lujurioso? sí, yo sí conozco. No, no lo conoce. Sí. Fue y tal vez se hizo santo y dejó de serlo. Pero de manera natural, ¿qué puede más? ¿La hormona o la neurona? Bueno, pues ahí sí tú como que disculpas un poco a Adán porque estaba muy guapa Eva, pero él también tenía cerebro, entonces ¿por qué no lo usó? Justamente, acto por lujurioso. Además fue un acto libre perfecto, porque todavía no había la segunda huella del pecado que vamos a llamar ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Ay, perdón, ¿puedo? Sí, por favor. A ver, aclarar algo. A ver, puede ser que la lujuria haya tenido que ver en la decisión que tomó Adán. Sin embargo, esa lujuria y esas dudas las antecede la falta de fe. ¿A qué me refiero? Haberle creído más, en el caso de Eva, al demonio que a Dios. Por supuesto. Y en el caso de Adán, Haberle a Eva, creído más a Eva que a Dios. Entonces, no creo que sea un pecado 20% soberbia, 80% lujuria, sino que el principal error fue no haber creído en Dios. Eso fue lo principal. Y ya ¿Te me volviste a adelantar? Porque de ahí ya se No, bueno, te pongo estrellita de una vez. Si quieres, ayúdame a dar la conferencia. No, en serio, no estoy bromeando. Muy atinadas sus observaciones. La incredulidad es una forma de ateísmo. Es una forma de negar a Dios. Y finalmente sí, es la desobediencia, que implica psicológicamente muchos mecanismos. La duda empieza, ¿no? La duda empieza, ¿sí? La incredulidad, el rechazo, la rebeldía, el querer hacer las leyes a mi manera, la pereza, la asidia de no investigar más a fondo, la falta de prudencia. Si lo analizamos desde un punto de vista integral, podríamos decir que están incluidos todos los pecados, todos los pecados capitales en el acto de Adán y Eva, de una manera lúcida, pero, sí, y esto lo dice Santo Tomás, no de una manera tan perfecta como sucede en el demonio. Porque además el demonio, Luzbel, no quiere ser perdonado. Cuando él peca y lo siguen miríadas de ángeles, en aquella famosa batalla que se da en el cielo, que grandes teólogos han descrito, que pudo haber durado en tiempo humano millones de años, en donde hay cambio de bandos, cambio de opiniones. Como son espíritus puros, el combate es intelectual y volitivo. No es un combate con rayos láser y espadas, ¿no? Como ahora nos lo representan algunas películas, sobre todo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que por cierto, teológicamente es impecable, ya lo explicaré por qué. Entonces, en esa batalla,
En ese ir y venir, finalmente se impone Miguel, San Miguel, y ¿quién como Dios? Ahí está. ¿Quién como Dios? La obediencia, la inteligencia, la voluntad, se confirma en gracia, y de ahí para acá, San Miguel y sus huestes, pues forman ese ejército celestial al cual hay que recurrir con mucha frecuencia, sobre todo desde que León XIII vio al demonio enroscado en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, en Roma, y recomienda al mundo cristiano, al mundo católico, que oremos con aquella famosa oración de San Miguel, arcángel, príncipe de los espíritus celestiales, manda al demonio al infierno y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Curiosamente, hace algunos años, no sé quién, y a lo mejor sí, pero prefiero no decirlo, ordenó que se dejara de orar esa hermosísima oración. Y más que nunca se ha visto el embate en todos los frentes humanos de la existencia de la presencia demoníaca. Entonces, lo primero que tengo que decir es que si nos damos un salto histórico desde Adán y Eva, bueno, desde Luzbel, Adán y Eva, y nos venimos hasta el año 43 de nuestra era, es el tercer momento que necesitamos conocer. Año 43, Israel, gobierna Herodes Agripa, y hay un hombre extremadamente rico, Hiram Abud, aquí están sus apuntes que les voy a dar a todos, que forma una sociedad que se llama la Sociedad Misteriosa. La Sociedad Misteriosa se inspira a su vez en una doble organización milenaria que había hecho Salomón. No sé si ustedes hayan leído la vida de Salomón en detalle. El hombre más inteligente, más sabio de la antigüedad israelita, y pasado a la historia humana como el prototipo de la sabiduría. Pues, ¿qué creen? Salomón muere de espaldas a Dios. Salomón no muere en amistad con Dios. ¿Cuál fue su pecado? La lujuria. 400 mujeres en su serrallo. Y a pesar de que personalmente, la Biblia lo narra, el Señor lo visitaba para jalarle las orejas o para hacerlo reflexionar y pensar, él decía, ay, sí, Señor, sí, pero todavía no. Como lo diría siglos después el famosísimo San Agustín, ¿no? Sí, Señor, conviérteme a ti. Ay, pero todavía no. Me falta visitar a las prostitutas de la colina 28, ¿no? Entonces, en el año 43, en Israel, los hombres más ricos de Israel, apoyados por el rey Herodes Agripa, 10 años después de la muerte y resurrección de Cristo, forman la primer asociación masónica de la historia, con un respaldo financiero, militar, tecnológico para la época, avanzadísimo, a partir de las ideas salomónicas de dos sectas que él había fundado. Salomón fundó la secta que vamos a llamar de los sicarios y la secta de los celotes, que ¿qué creen? Que a la fecha viven, a la fecha existen en Israel y de alguna manera, que explicaré a lo largo de la sesión, gobiernan el mundo. Yo tengo una duda. Sí. Si Salomón le pidió a Dios sabiduría, se hubiera entendido que en esa sabiduría vendría como ese discriminar Entre el bien y el mal. Ajá, y sin embargo al final no fue. De hecho hubo una mezcla ahí de religiones y de cosas espantosas. Entonces, ¿qué le pido uno a Dios para no caer en eso? A veces me pongo a pensar, ¿qué le tengo que pedir a Dios? Discernimiento. Si la sabiduría estuvo... Discernimiento. Saber distinguir. Es que además hay otro problema. Se confunde mucho hoy los 4 niveles que implican conocimiento y sabiduría. En un primer nivel muy primitivo, una persona tiene datos. Datos. Cristóbal Colón llegó tal día, tantos muertos ha provocado el narcotráfico, 1 gramo de cocaína cuesta $400, qué sé yo, datos. Dime cuántas personas convierten los datos en información.
información válida, información útil para tomar decisiones. Ahorita tenemos, nada más voy a poner 2 ejemplos en México. Todo se está desplomando, todo. Turismo, banca, empresas, lo que quieras. No hay títere con cabeza. Las cifras de muertos se disparan como nunca en la historia de México. Y el Pejelopóchtli que dice, yo tengo otros datos. Y descalifica a todos sus ministros. Se la pasa descalificando a todos desde la tribuna máxima del país, desde el Huey Teocal, ¿no? Desde el Gran Tlatoani, ¿no? Entonces, los datos que la gente tiene no les sirven para formar información. Y una persona culta, una persona inteligente y una persona movida por el Espíritu de Dios, que todos lo tenemos de alguna manera, porque el Espíritu Santo no se cansa de soplar. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Convierte los datos en información y la información en conocimiento. Y una vez que tienes conocimiento, que ya estás en ese tercer nivel de altura, conviertes el conocimiento en sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría en el colmo de su expresión? Hacer la voluntad de Dios. Descubrirla y ejecutarla. Porque es la única manera de volverse verdaderamente sabio. Seguir la voluntad de Dios una vez manejado los datos a información, a conocimiento, a sabiduría. Finalmente, ¿qué quiere, Señor? Hágase en mí según tu voluntad. Fiat. Si hay alguna sabia en la historia de la humanidad, pues se llama María, ¿no? Entonces, el problema de la actualidad es que una persona que tiene datos cree ser sabia. Y qué terrible, será erudita. O como yo le digo, erudita, pero no sabia. Y hay otro drama, la ambivalencia y las huellas catastróficas del pecado original nos dejan con una dicotomía existencial que Aristóteles señala de una manera tremendamente sabia. 150 años antes de Aristóteles, en la Atenas de su época, Sócrates había sido escuchado, aunque después fue asesinado, pero al principio fue escuchado, cuando él propuso al Senado ateniense que el manejo de las naciones, concretamente de Atenas, lo hicieran los sabios. Y que solo las personas conocedoras del lenguaje escrito y hablado y de ciertos niveles académicos pudieran votar. Qué sueño sería ese tan maravilloso, ¿no? Bueno, pues sucedió así. Los griegos eligieron sabios, pero ¿qué crees que pasó? Que los sabios se corrompieron. Porque ser sabio, en el estilo socrático griego, no consiste en ese nivel de sabiduría que se alcanza cuando se discierne sobre lo que es la voluntad de Dios, a quien se ha arrojado de la historia. ¿Sí? Entonces, viene Aristóteles, 150 años después de Sócrates, y él dice, lo que pasa es que mi maestro se equivocó. ¿Sí? Sócrates fue maestro de Aristóteles, aunque no se conocieron en vida. Fueron maestros a través de los escritos de Platón, en sus famosos diálogos. Entonces Aristóteles dice, la solución consiste en que el gobierno de las naciones lo tengan las personas sabias, virtuosas, o las personas virtuosas, sabias. Y en efecto, tiene tanta razón que vienen los mejores siglos de la cultura griega. El siglo de Pericles, que fue realmente lo que hace a Grecia capaz de heredarnos todo lo que hoy hay de bueno en Occidente a partir de la cultura griega. El arte, la literatura, la danza, las olimpiadas, la belleza, la escultura y hasta la música, ¿no? Gracias a que los gobernantes de la vieja Grecia, del siglo de Solón, fueron sabios y virtuosos y sabios. Bueno, pero eso fue como una derrota momentánea de Lucifer, porque ¿dónde hay en esos momentos de la tierra un gobierno sabio y virtuoso? Pues hasta donde yo sepa,
solamente en Hungría, en estos momentos. ¿Sí? Solamente en Hungría. Si lo analizamos así con lupa. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema que vamos a analizar hoy? ¿En qué se fundamenta lo que está pasando hoy en México? Pues en todos estos antecedentes luciferinos, en todos estos antecedentes del pecado original, tanto de Adán como de Eva, como en la presencia de una abrumadora cantidad de datos, información y conocimiento que no se convierten en sabiduría. Pero el país de la Virgen, vamos, México es como privilegiado, por decirlo así. Non fecit tal iter omni nación. Se quedó aquí con nosotros. Viva. Y ahora es como de vergüenza, o sea, es que estamos exactamente al revés de lo que... Exactamente. Y aquí el comentario de Francisco es, ¿y por qué está el demonio tan enojado con México? Pues precisamente porque ahí se quedó su mamá. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene sus asegúnes este comentario, pero sí, en principio lo asumo como válido, ¿no? Bien, ¿cuándo empieza en México